Bueno, en este vídeo vamos a calcular coeficientes de parentesco usando funciones recursivas. Vamos a utilizar también las fórmulas de Mick y Terrill. Recordad las fórmulas. El parentesco de I con I es igual a 1 más 1 medio del parentesco entre P y M, los padres de I. Segunda, el parentesco de I con J, siempre que J sea más pequeño que I, más joven, siempre que J sea un individuo más joven que I, es igual a 1 medio de A, I, P más A, I, M, donde P' y M' son los padres de J. Bien, además hay otras dos fórmulas. A sub ij es igual a ji. Esta la utilizaremos para los casos en los que J sea menor que I. Aquí, ¿vale? Y la cuarta es que A sub 0J es igual a 0. Es decir, el parentesco de un individuo con un individuo desconocido es igual a 0. Estas cuatro fórmulas las hemos empleado ya en el método tabular, aunque no las habíamos declarado explícitamente como cuatro fórmulas. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a utilizar estas cuatro fórmulas de forma recursiva. Vamos a utilizar estas cuatro fórmulas para calcular el parentesco de 3 con 4. Vamos a calcular ese parentesco. Bien, primero lo vamos a hacer a mano para que veáis cómo funciona el sistema este. Veréis que es un sistema muy aburrido, muy tedioso, pero para un ordenador sí es ideal, porque las formulitas son muy sencillas. Y luego, en la última parte del vídeo, haremos un programa para calcular parentescos de esta manera y calcularemos el autoparentesco de Comet. Voy a seguir usando la genealogía de Comet para que la podamos comparar con los resultados del método tabular. Vamos a calcular el parentesco de 3 con 4. El parentesco de 3 con 4, usando esta fórmula de aquí, porque 4 es más grande que 3, es igual a 1 medio del parentesco de 3 con los padres de 4. Y los padres de 4 son 2 y 3. 2 y 3. Ya hemos terminado. El ordenador calcula esto y ya está. Dice, pero todavía no tengo A32. Tengo que calcularlo. Pues interrumpo este cálculo y me vengo a calcular A32. A32, ¿a qué caso corresponde? Como 2 es un número más pequeño que 3, estoy aquí. Tengo que decir que A32 es igual a A23. Es decir, como no puedo calcular A23, interrumpo este cálculo y calculo A23. A23 es igual a 1 medio del parentesco de 2 con los padres de 3. Y los padres de 3 son 1 y 0. 1 y 0. ¿Vale? Ya puedo calcular A23. Entonces calcularé A32 y lo sustituiré aquí. Pero todavía no tengo A21. Pues A21 es igual a A12. Recordad que estamos en este caso. Y como no puedo calcular A12, como todavía no tengo A12, pues lo tengo que calcular. A12 es igual a 1 medio del parentesco de 1 con los padres de 2, que son 1 y desconocido. Todavía no puedo calcular A12 puesto que no tengo A11, pues tengo que calcularlo. A11 es igual a 1 más 1 medio del parentesco entre los padres de 1. Los padres de 1 son desconocidos. Pues 0, 0. Y no puedo calcular A11 puesto que no tengo A00. Pues A00, estamos en este caso de aquí, pues este parentesco es 0.
Es decir, que esto es 1 más 1/2 de 0, reemplazando a 0 aquí. A1, 1 lo reemplazo aquí. 1/2 de 1 más... Y todavía no puedo terminar el parentesco de 1 con 2, puesto que no tengo el parentesco de 1 con 0. El parentesco de 1 con 0 es igual al parentesco de 0 con 1, usando esta, y es igual a 0, usando esta. Es decir, más 0. 1/2 de 1 más 0 es 1/2. A1, 2 es igual a 1/2. A2, 1. A2, 1 es 1/2 de 1/2. Uy, pero todavía no tengo A2, 0. A2, 0 es igual a 0, 2 es igual a 0. También usando esta fórmula y después esta. Entonces, A2, 0 es 0. 0, esto es 1/4. A2, 3 es 1/4. Luego A3, 2 es 1/4. Luego aquí tenemos 1/2 que multiplica a 1/4 más. Pero no tengo A3, 3. Pues hay que calcularlo. A3, 3 es igual a 1 más 1/2, usando esta, del parentesco entre los padres. Los padres de 3 son 1 y 0, o sea, 1 y desconocido, pues es el parentesco de 1 con 0. A 1 con 0 todavía no lo tengo, pero sé que es igual al de 0 con 1, que es igual a 0. De nuevo usando las dos últimas fórmulas. Luego esto es 1 más 1/2 de 0, que es igual a 1. 1. Y ahora ya lo tengo todo. 1/2 por 5/4 es igual a 5/8. Este es el parentesco de A3, 4. ¿Os dais cuenta? Vamos a hacer un programa que sencillamente implemente estas 4 fórmulas. Y cada vez que tengamos un parentesco que no conocemos, interrumpimos la subrutina y llamamos de nuevo a la misma subrutina para que siga haciendo el cálculo. Esto es lo que se llama como funciones recursivas. ¿De acuerdo? Las funciones recursivas son funciones en el sentido de funciones informáticas, funciones y subrutinas, funciones que tienen la capacidad de invocarse a sí mismas. Es una herramienta muy potente de la informática y que es, digamos, difícil de manejar. Bueno, pues vamos a ponernos a ello, vamos a hacer el programa y después lo usaremos para calcular el autoparentesco de Comet. Como en el caso anterior, he hecho parte del programa, la definición de las variables, la lectura del fichero, y fijaros que hay alguna diferencia con el caso anterior. Antes A era una matriz, era la matriz de relaciones aditivas. Ahora A mayúscula es un escalar y realmente A vamos a definirla como una función recursiva. Entonces decimos recursive function A y J. En Fortran 90 esta es la sintaxis de una función recursiva. El resultado no se escribe en A y J, sino que se escribe en X, y por lo demás hay pocas diferencias. Vamos a copiar las definiciones y en lugar de escribir en A vamos a escribir en X. Bien, tenemos que pasar del programa principal a la función estos dos vectores, padre y madre. Entonces o se meten como argumentos, que es un poco rollo porque hay que, cada vez que hagamos una llamada a la función A tenemos que pasar otra vez los argumentos, o definirla como variables globales. Para definir variables globales en Fortran 90 suelen utilizarse módulos
Pero eso en un programa tan corto me resulta un poco complicado. En Fortran 90 todavía existe una sentencia, que es la sentencia common. Es una sentencia muy peligrosa. Pero en una cosa tan cortita lo podemos hacer sin peligro. Vamos a ver, la zona común P, que llamamos P, contiene los vectores padre y madre, y esta línea la repetimos en la función. ¿De acuerdo? Como digo, no empleéis nunca zonas comunes. Es una cosa que existía en Fortran 77 y que se ha mantenido en Fortran 90 y que yo pienso que se debería haber quitado, porque lo que podéis hacer con zonas comunes lo podéis hacer con módulos y definiendo y describiendo variables globales, pero insisto, yo no lo voy a hacer aquí porque tiene muchas más líneas de código y me resulta más complicado de explicar. Esto es muy sencillo. Esta línea lo único que indica es que padre y madre dentro del programa principal y dentro de la función van a significar lo mismo. Bien, y ahora sencillamente vamos a hacer los 4 casos que hemos dicho en el vídeo. Diremos si y es igual a 0, entonces x igual a 0. Si no ocurre esto, pero ocurre esto, que y sea mayor que j, que es algo que no deseamos, entonces x es igual a ji. Si y es mayor que j, entonces el resultado de la función es volver a llamar a la misma función, pero con ji. ¿De acuerdo? Es así de sencillo. El tercer caso es si i es menor que j, entonces aplicamos la segunda fórmula, la semisuma de los parentescos con los padres de j. Entonces decimos que x es igual a 0,5 por a y con el padre de j más a de i con la madre de j. Así. Y el último caso, podemos poner un else y ya está, o podríamos poner else if y es igual a j. Vamos a dejarlo así. X entonces será 1 más la mitad del parentesco entre los padres por a del padre de i madre de i. También valdría la madre de j, porque son los dos iguales. Hay uno más. En if return. Y esto ya está. Ahora os voy a poner una línea comentada. Por si queréis hacerlas con ancestrías, sencillamente es cambiar ese número. Recordáis que solamente había que cambiar el 1 por el 1,5. Este lo vamos a poner aquí. Para con ancestrías. De acuerdo, salvamos. Compilamos el programa y ejecutamos. Fijaros, este es el parentesco, el autoparentesco de Comet. Si compilamos, pero voy a poneros el tabular gfortran
tabular, que es el programa que hicimos en el vídeo anterior. Fijaos, este es el autoparentesco de Comet, que corresponde al autoparentesco del último individuo, este de aquí. ¿Veis que coincide? Vamos a calcular todos los parentescos por este método de la función recursiva. Vamos a escribir el método tabular. He escrito el código este porque quiero copiar estas tres líneas. Copio estas tres líneas y las meto aquí debajo. Fijaos, en el programa de método tabular, en este de aquí, estos son valores de la matriz, de esta matriz de aquí. Pero la sintaxis es exactamente igual que A sub ij, que es una llamada a una función. Aquí es una llamada a una función, aquí es un valor de una matriz. Pero la sintaxis es igual, así que no hay nada que tocar. Primero aquí calcula el autoparentesco de Comet, pero aquí calcula todos los parentescos, haciendo 12 por 12, 144 llamadas a la función. Es muchísimo más lento, obviamente, que el método tabular, pero para que veáis que la sintaxis es muy parecida. Guardamos. Compilamos. Y ejecutamos. Fijaros, esto es lo que ha sido obtenido con las 144 llamadas a la función recursiva. Y es exactamente igual a las relaciones genéticas aditivas que daba el método tabular. Fijaros, 0,5, 0,25, 0,5, 0,25. Aquí tenéis 0,6875, 0,6875, 1,34, 1,34 y el último 1,46, 1,46. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que el método más usado es el método tabular. La verdad es que es imbatible que para calcular un parentesco se calcule como el promedio de dos parentescos. No hay forma de hacerlo más rápido. Pero entonces, ¿por qué hemos definido este procedimiento para calcular un parentesco haciendo tal cantidad de cálculos? Imaginaos que tenéis que calcular los parentescos de una población que tiene, por ejemplo, 2 millones de individuos. Entonces, la matriz de parentescos tendrá 2 millones de individuos por 2 millones de individuos. Si queréis, os podéis quitar la mitad, porque la matriz es simétrica y habrá alguna manera de evitar construirla toda. Pero estos son 2 por 10 elevado a 12, que si lo multiplicáis por el número de bytes, es decir, por 8 bytes por número, serían 16 por 10 elevado a 12. 16 por 10 elevado a 12 bytes, que son aproximadamente 16 por 10 elevado a 9 kilobytes. 16 por 10 elevado a 6 megabytes y 16 por 10 elevado a 3 gigabytes. Esos son 16 terabytes. 16 terabytes de memoria RAM solo para almacenar la matriz de parentescos. Si solo necesitáis unos pocos parentescos, es mucho más fácil emplear la función recursiva para calcular los parentescos que necesitéis en lugar de calcular la matriz tabular completa. Tiene sentido en algunos casos calcular parentescos con las funciones recursivas. Claro, las funciones recursivas tampoco son gratis. Imaginaos que tenéis una población con 3 generaciones. En este caso, si queréis calcular el parentesco de 2 individuos de la generación de abajo, realmente tenéis que el número de llamadas de las funciones recursivas es muy pequeño. Realmente habría 4 llamadas para llegar a esta generación y 8 llamadas para llegar a esta. Entonces sería 2 elevado al cuadrado y 2 elevado al cubo. Aproximadamente
Si sumáis todas las llamadas de todas las generaciones anteriores, pues esto sería aproximadamente 2 elevado a 4, que sería 2 elevado al número de generaciones más 1. Es decir, que si tenéis una población, por ejemplo, de 1000 individuos, pero que son 30 generaciones, el cálculo de dos parentescos de la última generación usando funciones recursivas tendría 2 elevado a 31 llamadas. Esto es una barbaridad. Es decir, que en algunos casos es conveniente usar el método tabular y en algunos casos particulares puede ser conveniente usar el método de las funciones recursivas. En general, si tenéis una genealogía muy profunda, con muchas generaciones, no podéis usar este procedimiento. Una solución sería ignorar las generaciones de arriba y obtener los parentescos solo en función de las últimas 8 o 10 generaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues de momento eso es todo. Un saludo y hasta la próxima.